Hola, ¿cómo están? Buenos días. El día de hoy cerramos con el tema de hidrocarburos. Entonces vamos a ver, cerramos con el tema de hidrocarburos con sus propiedades físicas y químicas. Recuerden que los hidrocarburos son compuestos principalmente de carbono e hidrógeno, pueden ser cadenas cerradas o cadenas abiertas. Y vimos 4 grupos que son los alcanos, los alquenos y los alquinos, así como los compuestos aromáticos que son los derivados del benceno. Entonces vamos a ver hoy lo que son sus propiedades físicas y químicas de los 4 grupos. Vamos a empezar por sus propiedades físicas. Entonces, estas se refieren a que, de acuerdo a su estructura, geometría y las fuerzas intra e intermoleculares, van a variar. Entonces, las propiedades físicas dependen de estos aspectos que les listé: estructura, geometría y fuerzas intra e intermoleculares. Entonces, en sus propiedades físicas está su estado de agregación. Y recuerden que este puede ser líquido, sólido, gaseoso, que son los 3 principales o los 3 más comunes, y están determinados por la cantidad de carbonos que tiene la molécula, porque de acuerdo a la cantidad de carbonos va a ser que va a aumentar las fuerzas de atracción intermoleculares. Quiere decir que los átomos van a estar más juntos, o las moléculas más bien van a estar más juntas o más separadas. Así pues, tenemos los siguientes. Para los alcanos, alquenos y alquinos, recuerden que estos se diferencian porque en los alcanos solo tenemos enlaces simples, en los alquenos un enlace doble, y en los alquinos, bueno, pueden ser más, y en los alquinos enlaces triples. Entonces, si estos 3 grupos solamente tienen de 1 a 4 carbonos en la cadena, recuerden que estos son cadenas acíclicas o cadenas abiertas, entonces tenemos que son gases a temperatura ambiente. Ese es su estado de agregación o su estado físico. Si tienen de 5 a 17 carbonos, entonces cambia y serán moléculas en estado líquido. Y si tienen más de 18 carbonos, entonces tendremos que se encontrarán en estado sólido. Y tenemos, por ejemplo, a los alcanos. Los alcanos también se les llama parafinas, y aquí tenemos que están en estado sólido. Y, por ejemplo, alquenos, que forman parte de aceites que se usan para motor, por ejemplo, o como lubricantes. Esto sería para esos 3 grupos, pero ¿qué pasa con los compuestos aromáticos? En este caso cambia, no depende del número de carbonos que tenga la cadena, sino que se relaciona con las ramificaciones y con los grupos funcionales presentes en la molécula. Entonces, así tenemos, por ejemplo, al benceno y al tolueno. Esta es la molécula de tolueno en estado líquido, o la benzamida o el ácido bezoico, que son sólidos a temperatura ambiente. Y tenemos que no hay derivados del benceno que sean gaseosos, solo líquidos y sólidos. La solubilidad, recuerden que es otra propiedad física, y los hidrocarburos son compuestos que tienen enlaces covalentes no polares. Por lo tanto, van a ser solubles en disolventes no polares. Y sí se pueden formar dipolos, pero solamente dipolos inducidos y dipolos temporales. Aquí se respeta la regla de que para la solubilidad, para que un compuesto sea soluble en otro, tienen que ser similares en cuanto a su polaridad. Por eso es lo que les mencionaba. Solo en disolventes no polares, dado que los hidrocarburos son compuestos no polares. Y en cuanto a sus propiedades químicas, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues, cómo reaccionan, cuáles son los tipos de reacciones en este tipo de compuestos. Entonces, vamos a iniciar viendo a los alcanos. Los alcanos también se les llama parafinas,
y estos son menos reactivos, es decir, forman enlaces tipo sigma, es decir, son enlaces fuertes y difíciles de romper. Entonces, como no es posible o no es fácil romper esos enlaces, por eso es que se dice que son menos reactivos. Voy a detenerme un poquito aquí porque como actividad, chicos, el día de hoy van a realizar su apunte en su cuaderno del tema de hoy. Entonces, por favor, me van a mandar la evidencia. Les recomiendo que lo vayan haciendo conforme va transcurriendo la presentación para que al final no se les junte toda. Entonces, la pueden ir pausando, hacen su apunte. Además, su apunte tiene que incluir las reacciones químicas. Entonces, estas reacciones que les doy como ejemplo para que lo vayan haciendo. Bueno, seguimos entonces con los alcanos. Vamos a dar un ejemplo de esa reacción. Dice, experimentan reacciones de oxidación con halógenos. Recuerden que entre los halógenos está el bromo, también está el flúor y el cloro, en presencia de calor o luz UV. El calor y la luz ultravioleta en este caso son los catalizadores. Un catalizador es aquella sustancia que acelera, una reacción. Entonces, forman halogenuros de alquilo con un hidrácido como su producto. Y aquí tenemos al etano, que es un hidrocarburo, le añadimos bromo en presencia de luz, o la luz como catalizador, significan este símbolo es de la luz, estas letras, y entonces tenemos bromoetano como resultado. Este es un halogenuro de alquilo más ácido bromídrico, es decir, un hidrácido. Los alcanos también pueden reaccionar con el oxígeno y pueden dar como productos dióxido de carbono y agua cuando la combustión es completa y también monóxido de carbono, como en esta reacción, más agua cuando la combustión es incompleta. Aquí tenemos, por ejemplo, el propano y bueno, es el mismo, perdón, tanto en una reacción de combustión incompleta como en una reacción de combustión completa. Estos solo son ejemplos de reacciones, lo que estamos viendo como tal, chicos. ¿Qué pasa con los alquenos y los alquinos? Ya vimos entonces alcanos, ahora vamos a ver alquenos y alquinos. Estos sí son más reactivos. ¿Qué quiere decir? Que los enlaces son más fáciles de romper y por lo tanto sí pueden reaccionar. Entonces tenemos, por ejemplo, la reacción de hidrogenación de alquenos. Tenemos, por ejemplo, el 2-butino. Recuerden que es 2 porque en el carbono 2 está el triple enlace. En este caso se trata de un alquino porque tiene triple enlace. En presencia de platino, que se utiliza como catalizador, es decir, para acelerar la reacción. Y como resultado nos da butano. Como ven, se rompen estos enlaces y entonces se adicionan en ese lugar los hidrógenos, por eso se llaman reacciones de hidrogenación, y nos da como resultado un ¿qué? Butano. Si terminan ANO, ¿qué es? ¿Es alcano, alqueno o alquino? Bueno, si terminan a ANO, es alcano. Bueno, y tenemos otro ejemplo con el 1-pentino. Pentino, ¿por qué? ¿Se acuerdan por qué es pentino? Bueno, porque este tiene 5 carbonos. Igualmente es una reacción de hidrogenación. Aquí tenemos el hidrógeno molecular en presencia de platino.
Y entonces se rompe el triple enlace y se forma el alcano pentano, que solo tiene enlaces simples. La siguiente reacción es la de hidratación de alquenos. En este caso, como su nombre lo dice, hidratación, que significa que se agrega agua a la reacción. Se emplea una sustancia como catalizador a la temperatura de 250 grados centígrados y entonces se forma un alcohol que es etanol. El catalizador es ácido fosfórico. Vamos a ver una reacción más, que es la de adición de alquinos. En este caso, se pueden utilizar como catalizadores. En la reacción anterior ya vimos el platino, que recuerden que su símbolo químico es PT, pero también podemos utilizar paladio níquel, y entonces los alquinos se adicionan a hidrógenos produciendo un alqueno. Como ustedes ven aquí, tenemos el triple enlace. Esta R significa que es un radical, y tenemos el triple enlace, y entonces al adicionarle hidrógeno, se rompe y entonces se forma un alqueno porque tiene un enlace doble. Entonces tenemos aquí el propino porque tiene tiene 3 carbonos, le adicionamos hidrógeno y entonces nos da como resultado el propeno en presencia del catalizador platino. Esto es en cuanto a alcanos, alquenos y alquinos, que son, recuerden, cadenas abiertas o acíclicos, compuestos acíclicos, hidrocarburos acíclicos. Pero los compuestos aromáticos, recuerden que forman un anillo, son derivados del benceno, y entonces tenemos esta reacción de sustitución electrofílica aromática, en donde se forman por ejemplo, aquí el nitrobenceno, que a esa reacción le llamamos nitración del benceno. Este anillo, recuerden que es el benceno, y se forma nitrobenceno. Les decía, son solo ejemplos de reacciones para que ustedes chequen las propiedades químicas de los hidrocarburos. Solamente lo vamos a ver de esa manera como general. Hasta aquí llegaría el tema de hoy. Entonces, como actividad, por favor, hay que realizar el apunte en el cuaderno del tema de hoy, que fue propiedades de hidrocarburos. Entonces, van a incluir las reacciones que se vieron en las propiedades químicas, cada una, y me envían, por favor, su evidencia. Es todo por el día de hoy. Que tengan un muy feliz miércoles.